Y vamos a partir con una noticia, María, muy, pero muy preocupante, porque este sábado se ha confirmado el primer infectado en nuestro país de la variante Omicron. Se trata de un ciudadano ganés que reside en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso. Vamos a tomar contacto con Darinka Marsic, que tiene más detalles que se están ido conociendo con el transcurrir de las horas respecto de este señor. Qué raro, un ganés viviendo en San Felipe. ¿Qué pasa con las personas que están viniendo de África, Chile? ¿Hay restricciones? Hay muchas preguntas. Darinka, por favor, buenas tardes, el reporte es tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, finalmente llegó la variante Omicron a nuestro país. Nosotros lo estábamos anunciando ya hace varias semanas, lo que estaba ocurriendo en el mundo, en Sudamérica, en Brasil, en Perú, que ya también estaba la variante en esos países, hasta que llegó a nuestro país, tarde o temprano iba a llegar. Y se trata de un pasajero danés con residencia en San Felipe. Él venía de Ghana, un país al oeste de África. Recordemos que África es el continente en donde se originó esta nueva variante, esta mutación del COVID-19, que aún no se sabe mucho de qué se trata, cómo nos afecta, y de hecho ya las próximas semanas, incluso esta, van a ser cruciales para determinar de qué manera específicamente nos afecta, nos involucra, ¿cierto?, esta nueva variante Omicron. Este pasajero llegó el 25 de noviembre a nuestro país, llegó con PCR negativo, se le hizo el PCR en el aeropuerto con el plan de las fronteras protegidas, y es ahí cuando se detecta que es la variante Omicron, el primer caso en nuestro país. Nosotros estuvimos conversando durante la mañana con la doctora Herrera, quien nos explicaba, ¿cierto?, muy sencillamente de qué se trata esta variante. Escuchemos lo que nos dijo. Los virus lo que hacen permanentemente es mutar, pero tratan de no generar enfermedades graves porque necesitan población para subsistir. Por lo tanto, esta variante se enmarca en lo clínico más o menos en una circunstancia que no produce enfermedad hasta aquí más grave. De hecho, no hay reportados muertos en este momento por la variante Omicron, pero sí más transmisibilidad. Y cuando un virus es más transmisible, su cuadro clínico es más grave o los medios a la disposición como las vacunas no son efectivos, se llama una variante de preocupación. Más detalles se van a ir conociendo con el transcurso de los días. Los investigadores están trabajando arduamente para llevar con esos resultados a la ciudadanía. Muy importante y confirmadísimo, la dosis de refuerzo juega un papel importante en esta situación. Recordemos que hace un par de meses lo hablábamos con la variante Delta, que llegaba el primer caso, pero pudimos sobrellevarlo de muy buena forma con nuestro esquema de vacunación completo. Tenemos cerca del 92% de la población inoculada, y también la gente ya se está vacunando con su dosis de refuerzo. Protagonista acá va a ser clave para poder sobrellevar la variante Omicron, así que el llamado siempre es al autocuidado, a no alarmarse y a inocularse. ¿Qué pasa con las fronteras? Mariana y Roberto, muchas personas se han preguntado qué pasa, por qué no las cierran. Bueno, hay muchas personas que dicen que sí hay que cerrarlas. Sin embargo, nosotros estuvimos con el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, le consultamos si es que van a cerrar las fronteras, y él nos comentó que en el fondo se va a usar el protocolo de fronteras protegidas. Hasta el momento no se van a cerrar las fronteras con la llegada de la variante Omicron. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros no tenemos contemplado el cierre de fronteras, más allá de aquellas que se restringieron en un primer momento en aquellos países que estaban presentando brotes más o menos importantes de esta variante. Lo que sí vamos a mantener nuestro plan de fronteras protegidas, en la cual todos los ciudadanos que ingresen a Chile van a deber realizarse su test PCR y mantener la restricción hasta que el resultado de ese PCR sea negativo. En aquellos casos en el que el PCR sea positivo, la persona tiene que guardar cuarentena y haciendo obviamente el seguimiento epidemiológico de todas aquellas personas que puedan resultar contacto estrecho.
Darinka, este caso es bien particular. Uno se preguntaba, claro, es un extranjero residente en Chile que viene desde Ghana y después de hacerle todo el PCR se detecta que tiene la variante Omicron, que está en alerta mundial, ¿verdad? Y se está ahora en una residencia sanitaria tomando los cuidados. Pero lo relevante de esta información es que él hizo este viaje e ingresó a Chile el día 25 de noviembre, que fue justamente el mismo día que a nivel mundial Sudáfrica da a conocer de la existencia de esta variante. Luego se toman medidas y es ahí donde nosotros queríamos preguntarte, porque escuchamos bien, el tema de las fronteras. ¿Sí siguen siendo cerradas para aquellos extranjeros que vienen, después de que se detectó esta variante, de los países del sur de África? Eso sí se mantiene, ¿verdad? Sí, sí. Eso se mantiene, eso absolutamente se sigue manteniendo. Todos los países del sur de África, aquellos pasajeros que vienen desde allá, no pueden ingresar. Y claro, este pasajero ingresó recién el 25 de noviembre, cuando nosotros los chilenos todavía no teníamos, ¿cierto?, implementado mucho esta medida. Bueno, el plan Frontera Protegida, Mariana, Roberto, en el fondo funcionó, fue efectivo. Fue gracias al PCR del aeropuerto y ahí es cuando se le da notificación a esta persona de que tiene que hacer su cuarentena. Y también los familiares que iban con él y además las personas que iban con él cerca en el avión. El plan Fronteras Protegidas acá juega un rol muy importante porque da, ¿cierto?, estos filtros para poder detener los ingresos de la variante. Sin embargo, mantiene el flujo de los aviones. Entonces, en el fondo tenemos las fronteras semiabiertas, por decirlo así. La idea es, según el subsecretario de Redes Asistenciales, es no cerrar las fronteras, que no tengamos los aviones detenidos, pero sí reforzar este plan de fronteras protegidas. Mucha gente está diciendo que evidentemente hay que cerrarlas, pero la verdad es que hay otros expertos que dicen que ya hay que comenzar a convivir con este virus que va a tener muchas más variantes que estas. Quiero darles las cifras de hoy de contagios. Son 1947 los contagiados en las últimas 24 horas y hay que lamentar, ¿cierto?, 36 fallecidos. Nosotros también conversábamos con Álvaro Erazo, quien es el miembro del comité de asesor de COVID, que nos comentaba, ¿cierto?, la situación que estamos viviendo nosotros como país en términos de contagios y también de vacunación, que ya como les comenté es muy importante a la hora de enfrentar las variantes que vengan. Escuchemos lo que nos dijo. Es indudable que hasta ahora no tenemos ninguna evidencia que sea más grave desde el punto de vista clínico, de la presión asistencial sobre las unidades asistenciales de camas críticas, pero es indudable que el volumen es una preocupación mayor. Claro. En el caso de Chile, al tener una curva en alza, con Delta se nos sobreponga esta otra curva y pueda sumar, de tal manera que todos los sistemas de alerta sanitaria, básicamente de testeo, trazabilidad y de cierre de fronteras, a mi modo de ver, tienen que ser discutidos drásticamente. Ya, bueno, ahí está la visión de Álvaro Erazo, el doctor Álvaro Erazo, quien es uno de los doctores que conforman esta mesa asesora del gobierno. Él cree que hay que hacer un cierre. Varios países de Europa, por ejemplo, Darinka, lo que están haciendo es cerrar al menos los vuelos que vienen de África, justamente por esta situación. Lo que me llama la atención es que un ciudadano ganés viva en Chile, en San Felipe. ¿Se sabe algo más de él? ¿Se sabe cuánto tiempo él estuvo haciendo su vida normal hasta que le confirmaron o le informaron que tenía COVID además con esta variante? ¿Cómo ha sido esa trazabilidad? ¿Se saben esos datos, Darinka? Por parte de la Seremi de Salud de Valparaíso no se han entregado esos datos. Ellos solamente dieron la fecha de ingreso, dijeron que tenía las 2 vacunas Pfizer, que se le notificó con tiempo y que se está en estos minutos haciendo la trazabilidad de las personas que podrían haber tenido contacto con esta persona. Ya se ha detectado a un familiar que era evidente su contacto estrecho y están los 2
haciendo esta cuarentena. Pero más detalles, Roberto, sería muy necesario saberlo también, porque bueno, es desde ahí donde ya trabaja la Seremi de Salud de Valparaíso para tener un poco qué es lo que ocurrió, ¿cierto?, durante todos estos días. Quizás él tuvo que ir al supermercado, quizás tuvo que hacer su vida normal o no, quizás él hizo una cuarentena preventiva, pero eso no lo sabemos. Muy importante, Roberto, y quiero recalcarlo, la dosis de refuerzo, las primeras dosis también para los niños de 3 y 4 años, que ya comienza esta semana para los crónicos. Importante la inoculación, se han hecho estudios a nivel mundial de que la vacuna es favorable para combatir las variantes, y es ahí como nosotros vamos a poder, ¿cierto?, defendernos cuando ingresen las siguientes variantes que van a seguir habiendo a nivel mundial. La vacunación, ¿cierto?, muy importante, y de refuerzo más aún, Roberto Marianés. Así es, Darinka, muchas gracias por esta información preocupante. Habrá que ver qué medidas se tomarán con este nuevo escenario. Gracias, Darinka, que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes.